A diferencia de otras culturas que las ven como maestras capaces de enseñar y orientar a los humanos, la sociedad occidental consideró a las plantas hasta hace muy poco como seres básicos, sin voluntad y prácticamente inanimados. Seguramente a causa de las grandes diferencias que nos separan de ellas, las situamos en lo más bajo de la pirámide evolutiva, justo arriba de las piedras, y de ahí no se han movido en nuestro imaginario durante siglos y siglos, a pesar de que Darwin escribió tratados enteros sobre su fascinante naturaleza y hasta llegó a afirmar que las plantas tenían algún tipo de inteligencia. Ahora sabemos que las plantas son criaturas extremadamente sofisticadas y complejas, con capacidades muy superiores a las que por lo común se les reconoce. Su universo es enorme y comprende desde individuos milimétricos hasta los mayores organismos del planeta, árboles monumentales, pero también masas clonales como la Posidonia, que se extiende unos 8 kilómetros en lo profundo del mar, o el pando de Utah, que se calcula debe tener ahora unos 80.000 años de edad y cuya naturaleza apenas está empezando a entender. La idea de que las plantas son insensibles, pasivas y carentes de toda capacidad de inferencia o comunicación está por fin perdiendo vigencia para la comunidad científica. Esperamos, amable escucha, que emerjas de nuestros programas del mes de junio con semillas nuevas para plantar en tu propia parcela. Hey, muy buenas noches. Aquí estamos otra vez en el programa de la revista de la universidad en este mes de puro verde. Estamos hablando de plantas, estamos hablando, cuando decimos plantas, muchas veces de árboles, como que nuestra efigie del verdor y de la belleza natural. Para muchos es el árbol, por lo menos para mí, muchísimo. Pues esas frondas, ¿no, Eugenio? Sí, son... Hola, buenas noches. En realidad, bueno, plantas, y es algo que se nos suele olvidar a todos, son todas, ¿no? Y entonces, así como los bosques son un montón de árboles, que es lo primero que nos imaginamos, esos mismos bosques tienen gran parte de su belleza, de sus servicios ambientales, de su capacidad para refrescarnos el mundo y para hacernos lo más habitable. Viene también de los estratos de hierbas, de los arbustos, de las plantas trepadoras, de las flores que viven colgadas de los demás. Hay plantas que no tienen raíces en el suelo, sino que viven colgadas de las ramas, ¿no? Sí. Pues bueno, Eugenio, te hice la mala jugada de agarrarte hacia quemarropa con una pregunta como de, ¿a poco no para ti también los árboles representan uno de estos valores simbólicos de belleza natural? Pero te vamos a presentar, eres un amigo de la revista La Universidad, colaborador con nosotros, también eres columnista ambiental en Pie de Página, eres traductor, editor en jefe de La Cigarra. Estás haciendo unos libros, de hecho, bellísimos. Tiene que ver uno con la conquista, historias de la conquista. Con la conquista, son 4 ensayos, de hecho, de amigos de la universidad. ¿Sí? Somos Jorge Comensal, Yasnaya Aguilar, una historiadora española brillantísima, Nadia Serrano y yo, escribiendo sobre cómo se ve la conquista desde el presente y cuáles han sido sus legados y qué nos deja. Súper. Esto me hace pensar muchísimo que estamos logrando a veces el cometido también de la revista, el cometido de que es empezar a reflexionar todos juntos y empezar a hacer más proyectos y más comunidad. Entonces, lo festejo muchísimo. Entonces, felicidades por este nuevo proyecto editorial. Y bueno, precisamente en una de tus columnas de Pie de Página, leí que decías, o quizás fue la columna antes que tenías en este país, cito, porque lo copié, las ciudades mexicanas son mucho menos verdes de lo que deberían y su verdor está terriblemente mal distribuido. ¿Podrías desarrollar un poco esta idea? Sí, mira, en realidad las ciudades mexicanas han crecido a la buena del mercado y del capital y del desorden, y muchas veces más por un afán, guiadas por la urgencia política que por un desarrollo urbano planificado, pensando en sus habitantes y pensando en el futuro. Y esto ha implicado también que tienen muy pocos árboles, ¿no? Y los árboles además están horriblemente mal distribuidos, en el sentido de que quienes tenemos árboles urbanos solemos ser quienes tenemos más capacidad de ingreso, quienes vivimos en los barrios que además suelen tener más infraestructura cultural, más acceso a parques y mayor inversión en su infraestructura verde se llama, ¿no? Esta infraestructura viva que refresca las ciudades, que le permite captar agua, que les da sombra, que les da espacios de encuentro, ¿no? Y se ve muy claramente, por ejemplo, en el mapa de la Ciudad de México, ¿no? Si tú ves la Ciudad de México desde arriba, ahí el área conurbada tiene una enorme mancha
gris hacia el oriente de la ciudad, que son las zonas que crecieron sobre la parte más salobre de los lagos, ya desecados, y en cambio tienes un montón de verde, de salpicaduras de verde en las delegaciones, bueno, en las alcaldías de Benito Juárez, de Cuauhtémoc, ¿no? De Miguel Hidalgo, que son las alcaldías con mayores niveles de ingreso, con mayor atención por parte de los gobiernos de la ciudad, porque, bueno, creo que con excepción de quizás, los demás nos adoran a los ricos, ¿no? Es una cosa que tiene... O sea, con toda evidencia, una parte de ciudad arbolada corresponde a más riqueza, a más privilegio. Sí, hasta ahora sí. Así es como ha sido. No es que haya una correlación entre los dos, no es que una zona más arbolada implique mayor productividad económica o algo así, sino simplemente que los ayuntamientos y las alcaldías, los municipios, tienden a favorecer a sus hábitats más ricos. Vivimos en un país terriblemente desigual y terriblemente injusto, y eso se nota también en la distribución de las áreas verdes. Pero a ver, eso tiene entonces que ver con como administración del territorio, es decir, no había árboles, o sea, lo que quiero preguntar es lo siguiente: ¿la ciudad llega y se pone encima de los árboles y les deja espacio? O sea, ¿hay zonas ya previamente arboladas? ¿O todo tiene que ver con los árboles que ponen precisamente la infraestructura que pone el gobierno? Es que pasan dos cosas. Lo primero es, en el caso específico de la Ciudad de México, la Ciudad de México crece sobre un lago. Bueno, sobre 5 lagos que se convertían en uno solo en época de lluvias, ¿no? Entonces, en realidad aquí no había árboles propiamente, ¿no? De acuerdo. Conforme se va desecando la ciudad y se le va ganando terreno, esos terrenos se van haciendo principalmente agrícolas. La colonia Condesa se llama así porque eran los terrenos, me parece, que es de una descendiente de Moctezuma, la condesa de Miravalle, que tenía una hacienda agrícola, ¿no? Son terrenos en donde los árboles son secundarios, no son bosques, ¿no? No es algo que se le gane. Es algo que pasa distinto en las zonas de la ciudad que crecen hacia los cerros y hacia los terrenos más empinados, ¿no? Principalmente al oriente de la ciudad. Pero entonces en la Ciudad de México pues no había árboles, había agua, claro, ¿no? Entonces, conforme van expandiéndose, además al expandirse la ciudad, crece con una lógica española del siglo XVI, XVII y principios del XVIII, donde no había árboles. Los árboles eran para los bosques, ¿no? Claro. Y empiezan a sembrarse las arboledas y los paseos en las periferias de la ciudad, como un remedio, como una frontera y como un remedio a la dejadez de la O sea, lo urbano, lo construido, donde vive el hombre, no viene en ese entonces con la idea de árbol. Ahí no van los árboles. Árbol está en la frontera. Exacto. Y luego el bosque, lo salvaje. Exacto. Y los bosques, recordemos, hay esta palabra que ahora la asociamos con arena, que es el desierto, pero los desiertos también designaban el monte, ¿no? Muchas veces. ¿Como el desierto de los leones? Exactamente, ¿no? Estos bosques vacíos que están desiertos de personas, ¿no? Conforme avanza el siglo XVIII, ya a finales del siglo XVIII, empieza a haber mayor atención hacia las arboledas y hacia los paseos, y ya en el siglo XIX, después de un escándalo que nos sonará muy conocido a quienes vivimos en la Ciudad de México en los 90s, por ejemplo, que es el problema de los contratistas a cargo de cuidar los árboles, ¿no? Y ese trabajo de jardinería metido en un rollo de corrupción, el mismo que siempre se queda y demás, y no es sino hasta mediados del siglo XIX y ya con la República restaurada que hay una atención propiamente a cuidar a Yo no conocía de ese escándalo, ¿nos puedes contar un poquito? Mira, hay una tesis doctoral espectacular que ojalá se publique pronto, de un chavo que se llama José Madrid, del Instituto Mora, que lo cuenta con mucho más detalle que yo, pero a partir de finales del siglo XVIII se contratan el cuidado de los árboles. Y se le contrata a una digamos que ya se habían plantado entonces árboles. Se empiezan a plantar árboles a finales del siglo XVIII. En el centro histórico de la ciudad, lo que hoy vemos como la planta colonial, no, porque simplemente no hay espacio, pero se aprovechan las zonas exteriores, ¿no? Y se empieza a apostar por nuevos jardines, y se le contratan a un señor, Pedevilla, creo que se apellidaba, que logra quedarse los contratos una y otra vez, y logra acumular un montón de cargos donde él se supervisa a sí mismo, pero entonces hay quejas sistemáticas en la prensa local y en las camarillas de cómo están abandonados los árboles, pero entonces él dice que él sí les da mantenimiento, y entonces es un lío como de política urbana
que nos muestra que las ciudades son ciudades, son ciudades, son ciudades, ¿no? Que resonaría mucho con... La palabra mantenimiento me parece resonar con que seguimos teniendo que mantener toda esta infraestructura verde y puede seguir habiendo problemas ahí. Claro, y es que la naturaleza para vivir como tal, solita a la buena de Dios, a menos que sean estas plantas muy resistentes, que nosotros llamamos muy feamente malas hierbas, ¿no? Pero que en realidad son plantas empecinadas en seguir vivas, ¿no? Y con Son plantas son muy malas porque son independientes de nosotros. Exacto. Necesita la naturaleza para vivir así, necesita grandes extensiones de terreno. Y cuando sacamos fuera de algunos árboles muy excepcionales o algunas plantas muy excepcionales, no hay planta sin bosque, ¿no? Cuando sacamos una planta del bosque, esa planta queda a merced de elementos que no necesariamente la favorecen, ¿no? Y entonces si ponemos pues un árbol y ese año no llovió, ¿no? Pues ese árbol va a quedar maltratado, ¿no? O si pasamos una época de largas sequías o al revés, de lluvias muy intensas o de grandes heladas, esos árboles se van a maltratar. Si estuvieran en un bosque o en su entorno natural, esos especímenes, esos individuos, vivirían o morirían, pero el bosque sobreviviría, ¿no? Pero aquí no estamos hablando de bosques, estamos hablando de árboles en particular, o en todo caso de jardines, de zonas arboladas muy pequeñas, sin todas las funciones ecológicas que se suelen tener en sus propios ecosistemas. Entonces hay que mantenerlos y hay que intervenir en esa materia. En los últimos años, por suerte, se ha invertido mucho en control de plagas en la Ciudad de México. Pero es que plagas había un montón. Aquí cerca de Ciudad Universitaria, en Chimalistá, que era muy, muy raro encontrar fresnos sin una red amarilla que los cubría, que se llama muérdago, ¿no? Que el muérdago es como este nombre genérico para las plagas epífitas, pero justamente porque no hay fuego que acabe con el muérdago. El fuego es el gran limpiador de los bosques en los grandes ecosistemas forestales, entonces no lo hay, porque simplemente no hay hierba que se queme y cuando hay como ese fuego no solo quema el árbol, sino quema la casa de al lado, corremos a apagarlo, entonces proliferaron las plagas. Pues esas plagas tiene que haber un trabajo de cuidado que pueda haber. Se ha reclamado mucho que a partir de la desaparición de la pobre palma del Paseo la pobre de la palma de la Reforma. Reforma. Yo creo que la pobre palma del Paseo de la Reforma es una historia que merece que nos detengamos tantito y si te parece vamos a irnos a una pausa y volvemos con eso. De esta primera parte me quedo con la idea, creo muy importante, de que el paisaje arbolado que vemos en la Ciudad de México y en otras muchas ciudades en realidad no es natural a las ciudades, es algo que vamos poniendo. Sí, no. Uno tendería a pensar que los árboles pues tienen algún desarrollo natural en las ciudades y que los vamos quitando, pero en realidad en este caso los fuimos poniendo todos. Sí, Interesante. sí, sí. Uh-huh. Bueno, nos damos una pausa y volvemos, ¿te parece? Estamos de vuelta con Eugenio Fernández Vázquez. Estamos hablando un poco de los árboles en la Ciudad de México. Bueno, los árboles en las ciudades en general, pero en la Ciudad de México en particular. Oye, hay un árbol muy emblemático que yo asociaba a la Ciudad de México, pero ahora que lo recuerdo era cierto que la Ciudad de México, la ciudad que está sobre el lago, es una sección que ahorita corresponde a una fracción mínima de lo que es la Ciudad de México. Recuerdo a Cortés llorando en su famoso árbol de la noche triste, pero era en los cerros de Tacuba, ¿no? Tacubaya. Sí, en Tacubaya, ya muy, muy alejado del resto de la ciudad, era un señorío aparte, ¿no? Entonces, ¿dirías que los ahuehuetes es como un árbol, ese sí es como característico de la Ciudad de México, sí, por claro, ejemplo? Los ahuehuetes y los ahuejotes, ¿no? Son los ahuejotes son estos árboles muy alargados, muy espigados, que crecen en Xochimilco sobre todo. Sí, ¿no? Que tienen estas como mucho ramas que casi verticales, ¿no? Hacia el cielo. Sí, que crecen ahí. Los ahuehuetes son árboles que se dan con mucha naturalidad aquí y en general en todos los sitios del centro del país. ¿Del centro del país? Porque fíjate que la Conavio publicó, que de hecho recomiendo muchísimo que lo descarguen, porque es un pequeño folleto, es como 4 páginas, no sé si lo has visto, donde te hablan de los árboles más comunes en la Ciudad de México. Entonces te ponen como el tipo de hoja, te ponen una foto del árbol, ¿no? Te ponen algunas características y te ponen de dónde viene. Y ahí sorprende muchísimo porque te das cuenta que pues la mayoría de los árboles ni siquiera son de esta región del mundo. Vienen de Asia, vienen de África, los eucaliptos, vienen del las sur. casuarinas,
Que además en el caso de las casuarinas es el árbol más feo del mundo, ¿no? No entiendo por qué quisieron traer... Bueno, los eucaliptos, yo estaba feliz en el bosque de Tlalpan cuando era pequeña, vivía por ahí y pensaba que los eucaliptos era lo más natural del mundo que estuviera, o sea, pensaba que ahí había un bosque de eucaliptos de toda la vida y no es así. Porque así es, sí, y había koalas también, ¿no? Si hay eucaliptos, ¿por qué no hay koalas, no? Esa es Pero aparte los eucaliptos tuvieron pésima fama, bueno, siguen teniendo pésima fama, se les quedó colgada una fama de que son árboles que vinieron aquí a acidificar la tierra, a hacer un daño terrible y se ha tratado de erradicar. Bueno, una cosa que pasa con los pobres es que no vinieron, los trajeron, ¿no? Claro. No, pero a lo que voy es que muchas veces, no tú, sino en general, les tenemos cierto odio particular a ciertos árboles, cuando en realidad no hay que odiar al árbol, sino a quien lo trajo, ¿no? Claro. Hay un culpable que merece todo nuestro odio, que es no, a mí los eucaliptos así tan sequitos, así, o sea, de veras que no me dan odio, me dan así como al contrario, como tristeza de que han sido como tan vilipendiados. Claro, y tienen un montón de problemas, acidifican la tierra, tiran muchas hojas que se secan y se queman, esa es parte de su gracia ecológica. Pero no aquí. Exacto, donde están, ¿no? De hecho, hasta donde sabemos, lo último es que los maoris y los pueblos originarios de Australia aprendieron a manejar el fuego gracias a un halcón que caza prendiendo los bosques, ¿no? Aprovechando que los eucaliptos tiran hojas y que esas hojas se prenden muy fácilmente. Donde cae un rayo, corre, recoge una rama encendida y va y la tira en el bosque para que salgan las bestecillas y entonces comérselas, ¿no? Pero sí, los eucaliptos son especies de fuera, igual que, bueno, los hules parecen más tropicales de lo que se debería. Hay luego aportaciones maravillosas, ¿no? La jacaranda es un árbol que es endémico de la Ciudad de México y que ahora no podemos imaginar. La jacaranda viene, si entiendo bien, es un japonés que trajo eso, un jardinero japonés, pero que lo trajo de Brasil. Del Amazonas, sí. No sabemos si de Brasil o del Perú. Hay una variedad de jacaranda, pero muy recta, ¿no? Nuestras jacarandas que son tan onduladas y con estas formas muy caprichosas. Hay una jacaranda muy recta con una flor idéntica en Argentina que le llaman jacaranda, no jacaranda. Entonces podríamos decir que nuestras jacarandas ya son más endémicas nuestras, o sea, ¿han tenido transformaciones? No, yo me imagino que es la variedad que se trajo, ¿no? Que justo, digo, yo no me imagino por qué, yo creo que no tenía muchas opciones, porque es un árbol que da muchas raíces hacia abajo, que es algo que no quieres en una ciudad, ¿no? Porque levanta banquetas, rompe tuberías. Claro, los eucaliptos nos acidifican la tierra, las jacarandas nos levantan las banquetas. Yo creo que sí, en realidad vivir en un mundo natural y pretender que la naturaleza nos obedezca es muy complicado, ¿no? Sobre todo en el caso de las plantas, ¿no? Es muy delicado entonces esta mezcla, o tratar de convivir, o sea, de hacer una convivencia sana de ciudad, urbe y plantas. Sí, requiere, mira, como todas las relaciones, requiere mucho cariño, mucho conocimiento, ¿Prueba y error? Y una dedicación permanente, ¿no? Una de las cosas, de los problemas que tenemos en la Ciudad de México es que a pesar de que en los últimos años ya se ha invertido mucho al fin, por lo menos en manejar las plagas y en tratar de controlarlo de alguna forma, en realidad no se hace jardinería, ¿no? Todos los que vivimos en la Ciudad de México vemos cada tanto estas brigadas de la Comisión Federal de Electricidad que llega a cortar los árboles que estorban, las ramas de los árboles que estorban a los cables, ¿no? Bueno, se cortan a la buena del señor que llega con unas tijeras. Eso no tendría que pasar así, eso tendría que hacerse propiamente un trabajo de jardinería, y así como los árboles de Navidad, que no nacen así, sino que es un trabajo propiamente de bordado el que se hace. Hay 7 años detrás de un árbol de 1,80 m, ¿no? Como el que cabe en una casa, hay 7 años de un señor que está bordando las hojas y podándolas y haciendo como un bonsái, pero en lugar de un bonsái chiquitito es un árbol de Navidad precioso. Tendría que hacerse un trabajo así parecido, que tendría un montón de ventajas, generaría empleos y nos dejaría una ciudad más arbolada, más limpia y con menos problemas con en este caso con los cables, la ¿no? Convivencia con los cables, eso es una cosa con cables, que banquetas, autos, porque también hay árboles odiados porque manchan los autos, ¿no? Sí, yo eso los odio menos. No, a mí muchísimo menos, pero hay como todos estos conflictos, ¿no? Entre las partes como materiales de la ciudad, el mobiliario urbano y los árboles. Claro, yo creo que al final
digamos, a largo plazo, la utopía que yo quisiera imaginar, pues es muy sencilla. Es una ciudad sin árboles, sin coches y llena de árboles, ¿no? Y sin cables, ¿no? Y sin cables. Bueno, los cables que vayan, necesitamos una inversión para que vayan bajo tierra, como van en las ciudades más... Vivir cómodo requiere inversión, ¿no? Requiere mucha inversión. Una ciudad justa, ambientalmente sostenible, amigable, en la que realmente recuperemos y en la que las calles sean nuestras, requiere justo esa inversión y ese trabajo cotidiano, ¿no? Pero al final querer a los árboles y cuidarlos es querernos a los chilangos, ¿no? Claro. Oye, hablábamos antes del corte y no vamos a dejar a nuestro auditorio sin la gran historia de La Palma. A ver, para empezar, esta Palma de Reforma. Para empezar, Reforma fue de estas avenidas que fueron artificialmente arboladas desde un inicio, me imagino. Sí. Si entiendo bien, Maximiliano tuvo que ver con hacer este paseo de la Emperatriz, luego, pues, o sea, hubo árboles plantados, hubo árboles talados, hubo árboles replantados, en fin, ha habido como todo ¿cómo se llama? Un ordenamiento territorial, digamos, de la infraestructura verde ahí. Sí. Y llegamos a esta palma que supongo que no tiene nada que ver con la Ciudad de México, para empezar. Bueno, primero es una palma canaria. De las Islas Canarias. ¿No? Sí. No que cante, sino que viene de unas islas enfrente del Sahara, ¿no? En una zona con una corriente de aire frío, ¿no? Entonces es una especie que no es de aquí, ¿no? Y lo otro que, pues la palma tenía 100 años, en general las palmas en su hábitat viven bastante menos. Yo lo he tratado de buscar, pero según yo es como la quinta vez que se la daba por muerta. La palma ha mostrado estar bastante viva. Y ahora hay una epidemia de una plaga, muy probablemente producto del cambio climático y de la intensificación de las relaciones comerciales, que hace mucho más fácil que las plagas se muevan de un lugar a otro. Sí, porque es mundial, ¿verdad? Esta plaga en las palmas. Sí, es algo que es muy generalizado, porque además son plagas son palmas que se llevaron a muchos sitios. Entonces, pues donde hay palma, hay... Queda este aire de paraíso, de playa, paraíso, tropical, buen clima. Mira, en el Parque del Retiro en Madrid hay un ahuehuete. ¿No? Al final son como estos no me olvides, ¿no? El no me olvides es una planta, pero también es este nombre genérico para los regalos de plantas que se daban para no olvidar a quien salía, ¿no? Entonces son esta especie de no me olvides o esta especie de homenajes, ¿no? Te regalo esta planta que viene este cerezo japonés, ¿no? Claro. Para que en recuerdo del pueblo japonés a México, ¿no? O al pueblo de Washington, etcétera, ¿no? Entonces la palma llegó así, la palma se plagó, ya tenía un tiempo, y una cosa que se suele olvidar, y yo estaba muy sorprendido con el escándalo que se hizo en torno de la planta, es que la palma es una palma. Es una palma, es una planta. No es un perro, no es el mejor amigo del hombre, no es alguien que tenga sentimientos, tampoco es una criatura divina que pueda vencer a la muerte, porque lo queremos así. Es una planta y las plantas a veces se mueren, ¿no? Siempre, ¿no? Como que a veces tienen su ciclo. Digo, hay un árbol que tiene 12.500 años, ¿no? No, bueno, ahorita encontraron cerca de Australia, ¿no viste? Una planta que lleva 4.500 años creciendo. Sí. Pero digamos, pero morirá, te lo aseguro. ¿no? Son excepciones muy claras, entonces, pues, esta planta murió. Murió. ¿No? A mí me pareció un acierto que de los votantes chilangos, ¿no? Porque se votó en la página, escoger el ahuehuete, porque al final, para sustituirla, porque el ahuehuete es una planta endémica de la ciudad, es una planta que además tenemos muchos ahuehuetes de los que estamos muy orgullosos. La historia de la ciudad está muy ligada a ellos. Hernán Cortés lloró en un ahuehuete, ese ahuehuete ya estaba muy maltratado, si no es que muerto, cuando uno de los aniversarios de la conquista, no me acuerdo si fueron los primeros 100 años o los 150 años, digo, en algún centenario de la conquista o alguna fecha, se lo quemó, ¿no? Para olvidar la memoria. Entonces escogió plantar un ahuehuete. Tenemos un minutito para terminar la historia de la palma. Se escogió plantar un ahuehuete, el ahuehuete está ya sembrado, acaba de llegar, es un ahuehuete que regaló un vivero de Nuevo León. No que endémico de la Ciudad de México. No, el vivero está, ¿no? O sea, es igual que hay pinos australianos o de California en los viveros de la Ciudad de México. El vivero con mayor diversidad de pinos en el mundo, que tiene pinos de todas partes, está en Xochimilco, ¿no? Y hay pinos de California, hay pinos de Sudáfrica,
pinos de todas partes. Se trajo ya un árbol crecido, ¿no? Para asegurar su supervivencia y para que empiece a dar sombra ya, y para no tener ahí como esta como glorieta Muñoz vacía. la glorieta. Es que nos hemos ¿no? quedado con glorietas un poco vacías, ¿no? Ya tiraron a Cristóbal Colón y no saben qué poner ahí. Ah, me encantó. Yo sí sé qué poner ahí. Yo creo que hay que dejarla. De hecho, tienes una columna respecto a la que vamos a mandar mejor. Y entonces terminemos con lo del agüete porque ya se nos acabó el tiempo. Y el agüete ahí está y crecerá, ¿no? Finalmente es un árbol que nos representa mucho y la historia de la Ciudad de México está muy ligada a esa especie, ¿no? Esa especie. Oye, pues yo te agradezco muchísimo venir a hablarnos un poquito justamente de abrirnos un poco la ventana de realmente qué son estos árboles que vemos, que no vienen de aquí, estamos en una ciudad que está sobre un lago, que tenemos que plantar árboles, que nos dan servicios ecológicos, que hay que también cuidarlos, que hay que saber escoger qué árbol ponemos en dónde, ¿no? Claro. Y que es un arte y que requiere también inversión. Claro, y así como las sociedades requieren cuidado y atención y cuidarse a sí mismas, pues tenemos que hacer jardinería y dejar de pensar que los árboles crecen solitos. Que los árboles crecen solitos, que ya estaban ahí y es natural. O sea, no es natural, no es la naturaleza que está aquí, es la que hacemos nosotros. A finales del siglo XVIII se pensaba que el cuidado que las ciudades tenían de los árboles hablaba de su cultura y su civilidad. Yo creo que más bien habla del cariño que se tienen a sí mismas, ¿no? Y eso es algo que nos urge. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Yo diría que de paseo de fin de semana vayan a observar los árboles. Les recomiendo de verdad descargar las guías que publica la Conavio. Tiene de la Ciudad de México, pero también tiene de otros lugares del país y ayuda a identificar los árboles, a relacionarnos más con ellos, a saber de dónde vienen, precisamente a empezar a tener un poco de esta conciencia de jardinería, de cuidado y de simbiosis, ¿no? que tenemos con ellos. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Bye, Eugenio. Muchas gracias.